Amigos, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo video del Gossip y esta vez vamos a ver una introducción a Física 2. Vamos a ver entonces todos los conceptos de recorrido. Vamos a comenzar con el tema de carga y materia. Entonces, no sé si ustedes alguna vez en sus vidas han hecho algún experimento de flotar el globo contra la ropa y acercarlo a unos papelitos. Lo que va a suceder es que los papelitos se van a pegar por una carga eléctrica al globo. Es esto porque nosotros hemos frotado este globo, este material contra nuestra ropa y esto ha generado una especie de campo eléctrico, de energía, de estática, ¿cierto? Entonces, estos papelitos se adhieren al globo o incluso al papel. Con el papel, o sea, el papel se adhiere al globo. Incluso entonces con la cobija, a veces cuando frotamos alguna parte de nuestro cuerpo nos cargamos eléctricamente. Y es posible dar cargas eléctricas, ¿no? Sí, es posible. O sea, nosotros somos buenos conductores de electricidad. Entonces, el científico Benjamin Franklin, bueno, un científico y político, Benjamin Franklin descubrió que existen dos tipos de cargas, las positivas y las negativas. En ese entonces, cuando era ya una época bastante antigua, ya tenían el concepto de protones, electrones y neutrones, que es lo que constituye al átomo. Entonces se le dio al protón una carga positiva y al electrón una carga negativa. Pero aunque el neutrón, que lo estamos acá también mencionando, no tenga carga porque es neutro, totalmente neutro, no tiene carga, sí tiene masa. Y eso es importante, hay que tenerlo claro. Bueno, vamos a analizar algunos objetos de carga mediante inducción. Justamente lo que ocurre en este caso del globo, por ejemplo, es que hay un flujo de electrones, o sea, estos electrones se mueven a través de algunos materiales. Hay un movimiento. Entonces vamos a clasificarlos. Los conductores eléctricos. Estos son los materiales que permiten un flujo o movimiento de los electrones con libertad. Es decir, que estos materiales se pueden cargar eléctricamente. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, podemos cargar eléctricamente nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un buen conductor de electricidad, como lo vemos. Reglas de plástico también, por ejemplo. Para dar ejemplos, simplemente. Pero hay buenos ejemplos, sino que no se me ocurren en este momento. Tenemos aislantes eléctricos, materiales que no permiten el movimiento libre de los electrones. O sea, es decir, que por más que usted le haga eso, no se carga. No se carga eléctricamente, no hay un flujo, no hay un movimiento de electrones hacia ese material del objeto de aislante. En los aislantes, pues ahí ya se me ocurren más ejemplos. Podemos ver entonces el vidrio. El vidrio no es imposible cargarlo eléctricamente. También está la goma. O sea, hay muchos polímeros que son de este tipo que no se pueden cargar, que son aislantes eléctricos. En la madera, bueno, aquí en la madera tenemos un problema porque madera es como un tipo de semiconductor, como que sí, o sea, no es un aislante, ¿cierto? Es un aislante, la madera es un aislante, dejémoslo claro. La madera es un aislante, pero hay un punto donde si la carga es demasiado fuerte, los electrones van a tener la posibilidad de moverse, ¿ok? Van a tener esa capacidad de moverse. Entonces cuando tenemos a nuestro propio mismísimo amigo de ingeniería eléctrica, que van apenas en semestre 2 y dice, no, yo le arreglo este enchufe a mi mamá, porque estoy estudiando física eléctrica, ingeniería eléctrica y yo le puedo arreglar el enchufe. Entonces, resulta que el man coge dos cargas opuestas, negativo y positivo, y ¡pah! Se pega la electrocutada del mundo, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? No, pues simplemente no dice, no, fue puta, pues, lo que tengo a la mano, ¿no? Lo cojo y le pego con eso, lo empujo con el palo de la escoba. Agarramos lo primero que encontramos, el palo de la escoba. Pues el palo de la escoba es posible que cuando usted se lo acerque no esté solo una persona electrocutada, sino dos.
Lo mejor en estos casos es meterle una patada ninja. Que suene muy cruel, la patada ninja es efectiva. Los semiconductores son materiales que se encuentran en un punto medio. O sea, son como que sí, pero que no. Las propiedades de los conductores, o sea, están en un punto medio entre las propiedades de los conductores y los aislantes. Dejémoslo ahí. Ya con estos conceptos podemos continuar. Vamos a ver entonces ahora la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es el comportamiento eléctrico de electrones y queda muy bien descrito mediante cargas puntuales. ¿Qué son las cargas puntuales? Ya lo veremos en un momentico. Debido a observaciones experimentales es posible encontrar la magnitud de una fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb, ante dos cargas puntuales de la siguiente forma. Entonces, aquí podemos ver la fórmula para hallar esta fuerza eléctrica, que vendría siendo la constante de Coulomb por dos cargas puntuales, una Q1 y Q2, que están entre valor absoluto. El valor absoluto es simplemente cualquier valor que haya entre estos valores va a salir siempre positivo. Sobre R al cuadrado. R al cuadrado significa la distancia de separación entre las dos cargas puntuales. Aquí lo desgloso cada concepto. Entonces Fe es igual a la fuerza eléctrica, Ke es constante de Coulomb, Q1 y Q2 son las cargas puntuales y R es la distancia entre las cargas. Vamos a ver entonces la constante de Coulomb, que tiene un valor que ya es un valor teórico, ya constituido, pues implementado, ¿no? Entonces la constante de Coulomb es 8.9876 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Este Coulomb está en unidades del sistema internacional. También se puede representar de la siguiente manera. La constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4 por pi epsilon sub 0. Epsilon fue un símbolo que vimos en límites. Pero entonces nos preguntan, ¿qué es epsilon sub 0? Pues epsilon sub 0 es la constante de permitividad del vacío. Y esta constante de permitividad del vacío equivale a 8.8542 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Posiblemente la vayamos a utilizar mucho después, pero se las enseño de una vez. Epsilon sub 0, constante de permitividad del vacío. Quedémonos con este valor entonces. Constante de Coulomb. Bueno, ahora vamos a ver entonces algo muy interesante de la unidad de carga más pequeña conocida en la naturaleza. Este es la carga del electrón o de un protón, porque ambos valen lo mismo, sino que con cargas diferentes. Ambos de una magnitud de 1.60218 por 10 a la menos 19 Coulomb. Este valor está en Coulomb, hay que acordarse de este valor de esta unidad. ¿Quién halló esto? ¿Quién experimentó? ¿Quién pudo encontrar este valor de esta carga de un electrón? Imagínense. Esto fue gracias al experimento de la gota de Millikan, que fue un científico muy curioso, muy inteligente, una persona muy inteligente, muy curiosa, que dedicó, yo creo que añísimos de su vida para hallar esto. Entonces, ¿qué consistía este experimento de la gota de Millikan? Que él analizaba en un sistema una gota, mediante observación de microscopio, una gota de aceite, porque las gotas de agua se evaporaban fácilmente y no era posible verificarlo. Una gota de aceite que dentro de este sistema tenía un mecanismo, un tipo de movimiento que bajaba y volvía a subir. ¿Por qué? Porque aquí arriba había una placa con un agujerito para que pudieran entrar las partículas, cargada positivamente, y acá abajo una negativamente. Entonces tenemos un campo eléctrico constante. Y se verificó esta constante, esta carga eléctrica de esta partícula, gracias a mucha estadística y a la velocidad de esta partícula. Tomó muchos datos para al final hallar una constante de la naturaleza.
Es increíble que haya podido encontrar una constante en la naturaleza. Ahora vamos a ver entonces algunas propiedades que cumple la fuerza eléctrica. Y decimos que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la separación entre las partículas y está orientada en la dirección de la línea que une a las partículas. Entonces podemos ver que en la ecuación de la fuerza eléctrica tenemos la constante de Coulomb por las cargas puntuales, Q1, Q2 sobre R al cuadrado, que es la distancia de separación entre las cargas puntuales. Y como es inversamente proporcional, podemos decir entonces que quitamos esta parte de acá y nos quedaría 1 sobre R al cuadrado. Eso más que todo se utiliza en mecánica cuántica y pues de pronto posiblemente lo utilicemos, pero aquí está como dato. Vamos a ver entonces la segunda propiedad, que como la otra es inversamente proporcional al R cuadrado, entonces va a ser proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2 de ambas partículas. ¿Cómo así? Entonces la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb. Esta constante se mantiene porque es una constante, siempre se mantiene por las cargas puntuales Q1, Q2, o sea que nos quedaría así. Es proporcional. Vamos entonces a ver la última, una tercera propiedad que es muy importante, que es que las fuerzas estas eléctricas son de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si las cargas son del mismo signo. Eso posiblemente lo hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas, que dos cargas diferentes se atraen. Pues es verdad en física, en esta carga eléctrica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos partículas, un protón y un electrón, Q1 y Q2 las nombramos, y lo que van a hacer es que se van a encontrar en algún momento aquí. Esta es la fuerza vectorial, la podemos representar de esta manera, F de 2 a 1, o sea, la fuerza ejercida que está haciendo 2 a 1. De 2 a 1 porque básicamente lo que es una fuerza de atracción. Entonces digamos que este tiki-tac coge un lazo y amarra y lo atrae hacia ella. Y también al sentido contrario. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos cargas del mismo signo? Pues va a ser una fuerza de repulsión. Van a ir en sentido contrario. Q1 y Q2. Entonces, la fuerza que ejerce de 2 a 1 es esta. Y la fuerza que ejerce de 1 a 2. Este es el mismo ejemplo para cargas idénticas positivas y negativas. Ahora vemos otro concepto, que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. ¿Qué quiere decir que es una fuerza conservativa? Pues que su valor no varía con el tiempo. En el caso del péndulo, esta fuerza que hay acá se debería mantener idéntica a la fuerza que hay acá. En la vida real eso no ocurre porque pues, van a haber pérdidas de energía. Pero en este contexto teórico, su valor no varía con el tiempo. Vamos a ver entonces algunos datos importantes de carga y masa del electrón, protón y neutrón. Entonces tenemos las partículas electrón, protón y neutrón. Las definimos como E, P y N. La carga que está medida en coulombs de un electrón es menos 1.60218 por 10 a la menos 19 y la del electrón va a ser idéntica pero de signo positivo, 1.60218 por 10 a la menos 19. El neutrón no tiene carga pero sí tiene masa. La masa del electrón es 9.1094 por 10 a la menos 31 y la del protón y la del neutrón es igualita, 1.67261 por 10 a la menos 27. Entonces, ¿cuál es más pesado?
pues el protón y el neutrón, estos son más pesados. El electrón casi no pesa, está súper lejos de pesar en comparación con estos. Oh, listo. Entonces ya tenemos el primer ejemplo. Vamos a rayar un poco este ejemplo, solucionarlo, en donde vamos a aplicar esta ley de Coulomb para hallar una magnitud escalar. Entonces el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno están separados en promedio por una distancia aproximadamente de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Encuentre la magnitud de la fuerza eléctrica. Bueno, entonces vamos a hallar entonces la fuerza eléctrica, que es igual a la constante de Coulomb por las cargas Q1 y Q2 sobre el radio al cuadrado de R al cuadrado, que es la distancia de separación entre las dos cargas puntuales. ¿Está bien? Entonces acá tenemos varios datos. Vamos a sacar estos datos. Tenemos la distancia. Sí, tenemos la distancia de separación. Y tenemos que la carga Q1 es el electrón, ¿cierto? Podemos decir, interpretarlo que la carga Q1 es el electrón y el protón es la carga Q2. Dejémoslo acá abajito para enseñarles una cosita. Bueno, entonces sabemos que el electrón es negativo, ¿no? Entonces tenemos uno negativo, una carga negativa y una carga positiva. De la carga negativa, como está en valor absoluto, va a ser Q1 ¿cierto? Va a ser Q1, allí va a ser Q2, porque ese es un protón. Pero, entonces, la carga del electrón es idéntica a la carga del protón, como lo vimos anteriormente. Es 1.60218. Vamos a anotarlo. 1.60218 por 10 a la menos 19. Creo que es, sí, por 10 a la menos 19 coulombs. No la pongo negativa porque está en valor absoluto, entonces es positiva. 1.60218 por 10 a la 19 a la menos 19, ¿cierto? Menos 19, menos 19. Menos 19 coulomb. O sea que tenemos prácticamente lo mismo, ¿no? Pero al cuadrado. O sea, esto es Q al cuadrado. 1 al cuadrado prácticamente. Entonces ya podemos simplificar un poco la ecuación. Entonces esto nos va a quedar que la fuerza eléctrica va a ser igual a la constante de Coulomb por las cargas puntuales, que ya decimos que es la misma pero al cuadrado, por la distancia de separación al cuadrado. Y ya simplemente tenemos que sustituir en la ecuación. Entonces la constante de Coulomb es 8.99 por 10. Lo acercamos, lo aproximamos por 10 a la 9. Por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Vale? Eso multiplicado por las cargas puntuales, que ya analizamos esta parte, nos va a dar 1.60218 por 10 a la menos 19 al cuadrado sobre la distancia de separación. La distancia de separación, que es R al cuadrado, y R aquí en el ejercicio nos dicen que
una distancia aproximadamente de 5.3 por 10 a la menos 11. 5.3 por 10 a la menos 11 por 10 a la menos 11 al cuadrado. Listo, entonces simplemente cogemos la calculadora y analizamos este valor. Esto nos debería dar 8.99 por 10 a la 9. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 1.60218 por 10 a la menos 19 al cuadrado dividido 5.3 por 10 a la menos 11. Y eso también está al cuadrado. Ups, me ocurrió un error. Vamos a hacerlo otra vez, 8.99 por 10 a la 9. 1.60218 por 10 a la menos 19 al cuadrado dividido 5.3 por 10 a menos 11 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 8.21 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 8. ¿Y en qué unidades nos queda? Pues analicemos. Tenemos en esta ecuación newtons por metro al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y de este lado tenemos estos coulombs y estos son metros. Tenemos coulombs al cuadrado y metros al cuadrado. Entonces simplemente metros al cuadrado se nos cancelan con metros al cuadrado y coulombs se nos cancelan con coulombs. Nos queda newtons. Lo que tiene mucha lógica porque es una fuerza. La fuerza se mide en newtons. ¿Vale? Entonces ya hallamos de manera escalar la magnitud de la fuerza eléctrica de estas dos moléculas, del protón y el electrón. Eso es de la forma escalar. Ahora vamos a ver esto de una forma vectorial. La ley de Coulomb, expresada en forma vectorial para una fuerza ejercida por una carga Q1 sobre una carga Q2, está escrita como puse acá súper chiquita, como F de 1 a 2, de esta forma. ¿Por qué? Porque nos dice que está una fuerza ejercida por una carga Q1, tenemos la carga Q1 sobre una carga Q2 y 2. Por eso la describimos de esta forma. Es de forma vectorial. Entonces, la fuerza vectorial de 1 a 2 es igual a la constante de Coulomb por las cargas puntuales Q1 a Q2 sobre R al cuadrado, que es la distancia de separación entre las cargas puntuales, por R, que tiene un sombrerito. Eso quiere decir que es un vector unitario de 1 a 2. Un vector unitario dirigido de Q1 a Q2. Entonces miremos acá otra vez la gráfica que habíamos mirado anteriormente de forma escalar. Esta vez tenemos cargas de mismo signo, lo que va a ser una fuerza de repulsión. Tenemos Q1, Q2 y tenemos la distancia de separación, que es R. Pero le vamos a agregar un vector, que es este rojito que tenemos acá. Vector F1 a 2. O sea, está jalando, o sea, lo está repeliendo en esta dirección. Y lo mismo pasa con la carga puntual Q1. Pero esta vez va a ser F2 de 2 a 1. O sea, lo está empujando hacia allá. Y como se están separando, va a haber otro vector, que es el vector de separación,
es este vector unitario. Listo, entonces ¿qué pasa aquí cuando las cargas son diferentes y se atraen? Cuando hay una carga de atracción, una fuerza de atracción. Entonces tenemos lo mismo Q1 y Q2, dos cargas puntuales, pero en algún momento estas se van a encontrar y sus vectores es como si en este F2 de 2 a 1 este 2 está ejerciendo una fuerza de atracción, acogió este pa, lo agarró, se lo está llevando para allá. Y esta fuerza, este vector F1 a 2, es que este 1 agarró esta carga puntual Q2 y la está jalando. Entonces en algún momento se van a encontrar. En este caso ya no hay vector de separación. Vamos a hacer un ejemplo ya con la ley de Coulomb de forma vectorial. Entonces nos dicen, consideremos tres cargas puntuales en las esquinas de un triángulo rectángulo, donde Q1 es igual a Q3, que es igual a 5 microcoulombs. O sea, los dos valen lo mismo. Y Q2 es igual a menos 2 microcoulombs. Y también nos dan una separación, que es A es igual a 0.10 metros. Nos piden encontrar la fuerza resultante que ejerce sobre Q3. Nos piden analizar qué es lo que va a pasar con una carga en específico. Entonces vamos a trabajar sobre el plano cartesiano, nuestro clásico amigo plano cartesiano. Entonces vamos a solucionar esto y voy a hacer la gráfica que nos dan de este ejercicio. Esto quedaría más o menos de esta forma. Las cargas estas las voy a hacer de azulito. Y esta otra carga la puedo hacer, no sé, verde. Sí, verde. O verde. Y aquí tenemos dos cargas idénticas, pero esta va a ser negativa. Y nos dice que estas cargas forman un triángulo rectángulo. Entonces el triángulo rectángulo nos va a quedar así. Más o menos. Acá tenemos nuestro Q1, nuestro Q2 y nuestro Q3. Pobre Q3 que le ejercen fuerzas por todos lados. Entonces, vamos a analizar algo aquí. Y es que tenemos otro dato, que es la distancia, que es A. Por construcción está a ambos lados. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, pero no tenemos esta distancia que hay de esta carga puntual Q2 a la carga puntual Q3. Pero con el teorema de Pitágoras podemos sacarlo. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los catetos. A2 más A2. Nos va a dar entonces, vamos a solucionarlo acá. La suma de estos nos dan 2 al cuadrado. Para quitar ese cuadrado de la ecuación sacamos una raíz. El 2 también le sacamos raíz. Y a la A también le sacamos raíz. Entonces esto se nos cancela, el 2 se nos cancela, se nos va la raíz. A este 2 solito no se le puede hacer nada. Este 2 también se va. Y nos queda de la siguiente forma. Nos queda la hipotenusa es igual a raíz de 2 por A.
Listo, ya tenemos entonces la hipotenusa, ya tenemos la distancia de separación entre la carga puntual Q2 y Q3. Vale, ahora vamos a analizar las fuerzas. ¿Qué está pasando acá entonces en este gráfico? Tenemos el eje X y el eje Y. ¿Qué está pasando en este gráfico entonces? Vamos a ver que acá hay una fuerza de atracción, es decir, que nuestro vector va a ir de este punto aquí, va a ir en esta dirección, ¿cierto? Entonces, vamos a poner el vector, nos va a quedar Q1, la fuerza ejercida de Q1 a Q3, ¿cierto? Porque este lo está jalando, este cogió y lo jaló para allá. ¿Y cómo nos queda entonces el vector que hay entre Q2 y Q3? Pues entonces lo que hacemos es que analizamos si son cargas idénticas, hay una fuerza de repulsión. La fuerza de repulsión me va a mandar este vector hacia esta dirección, ¿cierto? Entonces pobre Q3 lo están jalando para allá, lo están jalando para allí. Y la fuerza, o sea el vector nos va a quedar la fuerza que ejerce 2 a 3. Así no está funcionando esta fuerza. Listo. Ahora lo que tendríamos que hacer vectorialmente es sumar todas las fuerzas que están siendo ejercidas en Q3 y esta sería nuestra fuerza resultante. Pero lo que vamos a hacer es de forma escalar, vamos a hallar las magnitudes de estas fuerzas. Y después ya analizaremos las fuerzas, ya analizaremos esta parte vectorial. Entonces esto nos va a quedar que la fuerza eléctrica que hay de 1 a 3 de forma escalar, vamos a hallar la magnitud que nos va a quedar así de esta forma y vamos a decir que es igual a la constante de Coulomb por las cargas puntuales 1 y 3 sobre la distancia de separación que hay entre estas dos. ¿Cuál es la distancia de separación que hay entre esta carga y esta carga? Pues A. Entonces tenemos A al cuadrado. Listo. Ahora simplemente sustituimos en la ecuación y ya deberíamos tener el valor. Entonces F de 1 a 3, la fuerza de 1 a 3 que están ejerciendo, es igual a la constante de Coulomb, que dijimos que es 8.99, que la vamos a aproximar por 10 a la... ¿Cuánto dijimos? ¿A la 9? Sí, a la 9. La 9 Newton, unidades son importantes, metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por estas cargas, Q1 y Q3. Q1 y Q3, el enunciado nos dice que es lo mismo, o sea que son 5. Entonces, para ahorrar espacio, simplemente decimos que esto es al cuadrado, esto es lo mismo pero al cuadrado. 5 por 10, como está en microcoulombs, lo convertimos a coulombs y micro es por 10 a la menos 6 coulombs, ¿vale? Eso nos queda al cuadrado. La distancia de separación que hay de Q1 a Q3 es A. Y A tiene un valor de 0.10 metros.
0.10 metros al cuadrado. Listo. Vale. Ya podemos calcular esta fuerza de 1 a 3, esta magnitud escalar. Pues calculadora y vamos a poner todo entre paréntesis. 8.99 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 al cuadrado dividido 0.10 al cuadrado. A mí me da un valor de 22.47 newtons. Con el ejemplo anterior me van a cancelar. Voy a rectificar esto. 8.99 por 10 a la 9 es a la menos 9. La constante de Coulomb es a la menos 9. No, es a la 9. No, entonces sí, está bien. 9 por 5 por 10 a la menos 6 al cuadrado, excelente, por 0.10 al cuadrado. Sí, lo que nos daría entonces la fuerza escalar que ejerce Q1 a Q3. Ahora vamos a ver la otra parte, la fuerza que ejerce de 2 3. Entonces la fuerza de 2 a 3 de forma vectorial, vamos a hallar su magnitud. ¿Vale? Esto nos va a dar, es igual a la constante de Coulomb por las cargas puntuales Q2 y Q3 sobre la distancia de separación al cuadrado, que es raíz de 2 por A, que es lo que habíamos analizado al principio. O sea, esta distancia, esta que hay acá, raíz de 2 por A. Listo. Entonces ya simplemente podemos sustituir en la ecuación. A ver si me cabe acá. Hoy vamos a ver. Constante de Coulomb es 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Por las cargas Q2, pues nos dice que es negativo, pero como está en valor absoluto va a ser siempre positivo. Entonces 2 por 10 a la menos 6 Coulomb por 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6 Coulomb también. Sobre la raíz de 2 por 9, digo por A, perdón, por A. Me queda al cuadrado. Esto me queda al cuadrado, entonces esto me queda al cuadrado. 0.10 metros cuadrado. Vale, entonces ya podemos calcular la fuerza que hay acá. 8.99 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6 dividido raíz de 2 por 0.10 al cuadrado.
0.99 por 10 a la 9. Ajá. Esto nos va a dar un valor de 4.49 newtons. La fuerza, la magnitud de la fuerza de 2 a 3 de forma escalar. Analicémoslo bien. 1 en esta ecuación hicimos de 1 a 3. Analizamos esto. Q3 al cuadrado. Sí, señor, al cuadrado. Q1 y Q3 valen lo mismo. Sí. Aquí tenemos la fuerza de 2 a 3. De 2 a 3. Estamos analizando estos dos. Sí. Listo. Así que así concluiría entonces nuestro ejercicio de forma escalar. En el próximo video vamos a continuar entonces con la forma vectorial para analizar esta ley de Coulomb de forma vectorial. Bueno, eso fue todo, muchas gracias por ver el video, ya no se olviden que yo soy el Gossip y nos vemos en la próxima. Bye.